Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Espero que estén muy bien. En este video hablaré sobre cocientes notables. Bueno, hay varios casos durante los cocientes notables que son divisiones, sus fórmulas, determinar un determinado término en una posición y ejemplos. No se olviden de visitar mi canal Academia de Números, darle like y suscríbete para publicar más contenido. Bien, empecemos. ¿Qué es un cociente notable? Llamamos cocientes notables a todas aquellas divisiones que son exactas, o sea que no tienen un residuo o el residuo es igual a cero. Tienen esta forma, donde tienen las bases, se repiten tanto en el numerador como en el denominador, pero a diferencia es que en el dividendo tienen exponentes, ambos términos o ambos valores exponentes iguales. Entonces, esta es una forma de un cociente notable, ¿de acuerdo? O un ejemplo podría ser, por ejemplo, que sea x al cubo, no sé, más a la cuarta, por ejemplo, no, perdón, a al cubo sobre x más a, por ejemplo. Eso sería un ejemplo, ¿por qué? Porque las bases son iguales y los exponentes de ellos ambos son iguales. Entonces se cumple que es un cociente notable. Ahora vamos a ver casos, porque hay varios casos donde puede haber los signos más menos o más menos. Recuerda que si yo tengo esto se llama base y esto se llama exponente. El signo siempre lo acompaña en la parte izquierda del número. Bien, entonces, pero ¿cómo nace un cociente notable? Si recordamos las fórmulas de productos notables, donde la diferencia de cuadrados era igual a la suma de ellos por la diferencia. ¿Qué pasa si yo divido uno de esos valores? Por ejemplo, este. ¿Qué pasa si yo lo divido? A cuadrado menos b cuadrado entre a menos b. Sería igual a la suma, ¿no? Entonces, mira, de esto nacen los cocientes notables, ¿no? Porque en este caso tengo dos valores al cuadrado que se dividen entre sus mismas bases. Entonces, pero ¿qué pasa si tuviera cantidades enormes? Por ejemplo, tuviera a la 20 menos b a la 20 sobre a menos b, por ejemplo. Entonces tendría yo que estar con las propiedades de producto notable, yo tendría que estar descomponiendo esto, ¿no? En varios factores primos y luego simplificar para yo obtener un valor o multiplicar al último para yo tener un polinomio, en caso quisiera. Entonces, para evitar esto existen los cocientes notables, donde a través de fórmulas ya te dan los valores o polinomios ya desarrollados, sin estar tú factorizando o utilizando las fórmulas. Entonces, sería mucho más fácil en estos cocientes notables evitar de utilizar las fórmulas de los productos notables, sino directo nomás establecer una forma directa de resolver. Por ejemplo, acá tengo también otra, suma de cubos. Suma de cubos es igual a la suma de los dos valores a más b por por el primero al cuadrado menos el producto de ellos más el segundo al cuadrado. Y si yo paso a dividir a más b, ya tendría un cociente notable. Y el cociente notable tendría ya la solución de esta forma. Entonces, como te repito, si es que hay exponentes grandes, ya va a ser complicado estar utilizando propiedades y fórmulas para estar factorizando. Entonces lo más sencillo ya es establecer una fórmula directa para la solución del ejercicio. Bien, entonces para esto hay casos. ¿Qué casos son? Cuando los signos tienen menos menos. Recuerda que si yo tengo esto, los signos pueden dar intercalados, dos signos en el numerador y dos signos en el denominador. Por lo tanto, serían cuatro casos, de los cuales tres de ellos son cocientes notables dependiendo de unas determinadas restricciones
y el último no es un cociente notable y te voy a explicar por qué. Bien, el primer caso, vamos a ver. El primer caso es cuando tiene esta forma. Cuando tiene la forma x a la n menos a la n sobre x menos a. Como te repito, las bases de cada uno son las mismas y los exponentes tienen que coincidir. Bien, este caso implica con respecto a los números, que sean menos menos. Cuando son menos menos, todos los valores de la fórmula directa van a ser positivos. Se va a cumplir para cualquier valor del exponente n. Recuerda que n es el exponente que va a indicar el número de términos de la solución directa. Bien, ¿esto a qué sería igual? Sería igual al primer término, le voy a sacar todo esto, sería igual al primer término disminuido en su exponente en 1. Luego sería al mismo término disminuido en otro valor, que sería menos 2, pero ahora comienza a aumentar el segundo término a la 1. Más el primer término disminuyes otro valor, pero y el segundo término comienzas a aumentarlo. Entonces mientras uno va disminuyendo, el otro va aumentando. Y esto se va a repetir hasta que desaparezca el primer término y quede solamente el segundo término con la unidad menos del exponente. O sea, un número menos que el exponente que tiene, ¿no? Inicialmente. Si es a a la n, se va a quedar al último con a a la n menos 1. Entonces, esta es una fórmula directa, ya para este primer caso. Entonces, acá tengo un ejemplo, ¿no? Si yo tengo x a la cuarta menos a la cuarta entre x menos a, si te das cuenta las bases x y a se repiten y los exponentes de ambos en el dividendo son lo mismo. Entonces, si yo utilizo este ejemplo, x a la cuarta menos a la cuarta sobre x menos a, de acá yo puedo sacar que esto vale n, ¿no? Porque n es el número de términos, entonces n vale 4. Ya tengo el valor de n. Entonces, ¿cómo sería la solución? Si mi fórmula es esta, dice que es 4x, perdón, a la n menos 1 más, porque es menos menos, todos los valores de la solución directa van a ser positivos. Más x disminuido en 2 por a la 1, ¿no? Más x disminuido en 3 por al cuadrado. Más x disminuido en 4 por a al cubo. Ahí nomás queda la solución directa, ¿no? Recuerda que al último término se queda el exponente disminuido en 1, que es lo que tenía inicialmente. Como acá, x a la cuarta era, y al último va a tener que quedar a al cubo, ¿no? Entonces, si es acá al cubo, en la fórmula esto ya no debería existir, ¿no? Pero igual lo he puesto para que te des cuenta. Lo he puesto para que te des cuenta, porque voy a reemplazarlo en ese momento. Sería x a la n menos 1. ¿Pero cuánto vale n? N vale 4. Entonces sería 4 menos 1, 3. Luego sería más x, n menos 2. ¿Pero cuánto vale n? 4. 4 menos 2, 2 por a. Más x a la n menos 3. ¿Pero cuánto vale n? 4. 4 menos 1, 1 por al cuadrado. Y luego seguiría más x a la n menos 4. ¿Pero cuánto vale n? 4. 4 menos 4, 0 por al cubo. Entonces, si es que yo simplifico esto o escribo correctamente la expresión, sería x al cubo más x al cuadrado por a más x por al cuadrado más este x a la 0, todo número elevado a 0 es 1, ¿no? Por a cubo sería a cubo. Y como ves, me dio la misma respuesta que me están dando acá, sino que acá ya está resumida, directo a la fórmula. Acá he tenido que hacerlo paso por paso para que te des cuenta. Entonces, como te das cuenta, n es el exponente de ambos y es el número de términos que va a tener tu solución. En este caso sería 1, 2, 3, 4 términos. Como te das cuenta, n vale 4. Bien, este es el caso
número 1 cuando ambos, numerador y denominador, tienen el signo menos, ¿no? Toda la solución directa tiene coeficientes positivos. El segundo caso sería parecido. En realidad todos los casos son parecidos en la solución directa, solamente van a cambiar los signos. En el segundo caso, cuando ambos son más, o sea, x a la n más a la n sobre x más a. Los signos han cambiado, ahora son más. La solución directa son los mismos términos, siempre disminuido x en 1, luego en 2, luego en 3 y así, y el segundo término va a empezar a aumentar a 1, a 2, hasta a n menos 1, un número menos del exponente. Pero los signos van a cambiar, se van a intercalar. Cuando el cociente notable es de la forma a y más en el numerador y denominador, van a tener signos intercalados. Va a iniciar con más, luego menos, más, menos y así hasta que el último término sea más o positivo. Esto se cumple solo si n es impar. Si n estuviera par, no sería un cociente notable. Eso tienes que tenerlo en consideración. Entonces, por ejemplo, tengo esto, ¿no? X a la 5 más a la 5 sobre x más a. Entonces, como requisito para que sea un cociente notable, las bases deben ser iguales, tanto con el numerador como el denominador de ambos, ¿no? X más a arriba, x más abajo, y los exponentes tienen que ser los mismos, 5, 5. Entonces ya tengo ahí que n vale 5. Bien, el número de términos es 5. Bien, ¿cómo desarrollo? Con la fórmula, ¿no? Veo la fórmula y sería x a la n menos 1. Como ya inició con más, ahora sería menos. Recuerda que cuando es más y más en ambos lados, va a ser intercalado. Más, menos, hasta que termine en más. Entonces sería así. Menos x, n disminuye en otro y comienza a aparecer el segundo término, que en este caso es a. Luego intercambia el signo más x a la n menos 3 por a y aumenta otro, al cuadrado. Menos x a la n menos 4 por a al cubo. Y luego intercala nuevamente el signo más x a la n menos 5 por a la cuarta. Ahí queda la operación directa. ¿Por qué? Porque el exponente ya quedó uno menos del original, ¿no? Si era a la 5, terminaría en a la 4. Bien. Ahora, ¿qué más tocaría? Lo que tocaría es reemplazar, ¿no? Reemplazo. X a la n vale 5. Sería 5 menos 1, 4. Menos x sería n vale 5. Menos 2 sería 3, ¿no? 3 por a la 1. Más x, nuevamente acá, n menos 3, pero n vale 5. 5 menos 3 sería 2. 2, acá perdón, lo dejo el exponente 1, sería 2 por a al cuadrado. Al cuadrado. Bien, sigo. Menos, nuevamente acá, n menos 4, pero n vale 5, entonces sería x a la 1 por a al cubo. Más x, nuevamente acá, n menos 5, pero n vale 5, entonces sería 5 menos 5, 0, por a la cuarta. Perdón, lo borro y lo pongo. Lo estoy poniendo los exponentes en rojo para que te des cuenta la diferencia cuando resuelves. Luego, ahora sí, lo escribo correctamente, sería x a la cuarta menos x al cubo por a la 1, o sea, por a, más x cuadrado por al cuadrado menos x por a al cubo, ¿no? Ese término sería x a la 1 x por a al cubo, más, y ahora acá, x a la 0 es 1, por a la cuarta queda a la cuarta.
esa sería la solución de este cociente notable. No hay mucha diferencia con la solución del primero, lo único que cambia son los signos que son intercalados. Y recuerda que si son intercalados, más, menos, al último va a terminar en más. Ahora, si te das cuenta acá ha habido un error en el tipeo, debería terminar en a la cuarta. Por eso te estoy enseñando la solución correcta que termina en a la cuarta. Bien, continuamos con el tercer caso. El tercer caso es ahora intercalado, menos más. Entonces, cuando es menos más, n, el exponente o el número de términos tiene que ser par, si no, no cumpliría que sea un cociente notable. Entonces, n tiene que ser par y sería la misma solución, ¿no? X a la n menos 1, x a la n menos 2 por a, x a la n menos 3 por a al cuadrado y así hasta a la n menos 1. Pero los signos intercalados, más, menos y terminará al último en negativo o en menos, menos a. Bien, este es un ejemplo. Voy haciendo nuevamente el ejemplo. El ejemplo sería x a la cuarta menos a la cuarta sobre x más a. Entonces tiene la misma forma, las mismas bases, el primer término o la primera variable, la segunda variable y luego los exponentes que son los mismos en ambos en el dividendo. Entonces con esa condición cumple que es un cociente notable de esta forma, menos en el dividendo, más en el divisor y n tiene que ser par, cumple que es un cociente notable. Entonces, ¿cuál sería su solución? Sería x a la n menos 1. Como es más y menos, va a ser intercalado. Sería menos x a la n menos 2 por a la 1. Comienza a aparecer el segundo valor, ¿no? A. Perdón, así. Luego intercalo el signo. Más x a la n menos 3 por al cuadrado. Vuelvo a cambiar el signo. Menos x a la n menos 4 por a al cubo. Ahí termina, ¿no? Recuerda que es un número menos del exponente que tenía al inicio. Entonces con eso ahí termino. Luego voy reemplazando. Pero ¿cuánto vale n? N ya dijimos que vale 4, que es el número de términos que se puede identificar fácilmente acá, ¿no? Es el número que se repite entre ambos exponentes. Bien, como n vale 4, voy a comenzar a desarrollar x a la n menos 1. ¿Pero cuánto vale n? 4. Menos 1, 3. Menos x a la n menos 2. ¿Pero cuánto vale n menos 2? N menos 2 vale 2, ¿no? Porque n vale 4 por a. Más x a la n menos 3. ¿Pero cuánto vale n? 4. Menos 3, 1. X a la 1 es x por a cuadrado. Menos, y ahora acá, x a la n menos 4. ¿Por cuánto vale n? 4. 4 menos 4, 0. Y x a la 0 sería 1. O sea, prácticamente solamente me quedaría x al cubo. Y como te das cuenta, ahora sí termina en negativo. A diferencia del ejemplo anterior, en el caso 2, terminaba en positivo. Entonces, es intercalado siempre más, menos, y el último término siempre va a dar negativo. Entonces recuerda que para que este tercer caso se cumpla, que sea un cociente notable, tiene que tener esta forma. Menos más, que las bases sean iguales, el primer valor y el segundo valor, y que los exponentes coincidan. Una vez que coinciden, n tiene que ser par, si no, no cumpliría con el cociente notable. Bien, el caso número 4. Con el caso 4 sería positivo arriba en el dividendo y negativo en el divisor. Esto no sería o no es considerado un cociente notable para cualquier valor de n. ¿Por qué? Porque el residuo es diferente de 0. La condición para que sea un cociente notable es que sea una división exacta y que no arroje residuo o que el residuo sea 0. Entonces, en este caso no cumple. Cualquier valor que toma n en esta forma, el residuo siempre va a ser diferente de 0. Entonces, ¿cómo lo determinamos? De la siguiente manera. Si yo aplico a esta expresión que sea una división algebraica,
y yo utilizo, por ejemplo, el teorema de resto, yo el divisor lo igualo a cero, ¿no? Entonces yo tengo, imagino que yo tengo esta división algebraica. X a la n más a a la n sobre x menos a. Entonces, si yo aplico el teorema del resto, sería el divisor igual a. Entonces, si yo hallo el residuo, yo tendría que reemplazar este valor acá, en el dividendo, ¿no? Y sería x vale a la n más a la n. O sea, el residuo sería 2a a la n. No es cero. Por lo tanto, como no es cero, no se considera un cociente notable. Entonces, esto tener en consideración para cuando vayan a ir ejercicios, no se debe considerar un cociente notable, ¿no? El resto es diferente de cero para cualquier valor de n, por tanto, la división del caso 4 no es un cociente notable. Entonces, de los 4 casos, 3 sí son y 1 no son. Y ambos son intercalados del signo más en el dividendo y menos en el divisor. En resumen, entonces, para poder recordar de los 4 casos, los 3 primeros casos son cocientes notables, siempre y cuando se cumpla con la restricción. En la primera, cuando son negativos, para cualquier valor del exponente va a dar positivo los términos. Y la solución directa, ¿no? Cuando es positivo ambos, arriba y abajo, tiene que cumplir que n sea impar o que el exponente sea impar para que cumpla que es un cociente notable. Y la solución directa sería la misma, pero con los signos intercalados, más, menos, hasta terminar en positivo. Si es menos arriba en el dividendo y más en el divisor y el exponente es par, se cumpliría que es un cociente notable y también tendría su forma directa de solución, pero con los signos nuevamente intercalados, más, menos, hasta terminar en menos. Y en la cuarta forma, cuando es más en el dividendo y menos en el divisor, ahí no se cumple. Recuerda que no se cumple porque el resto no sería cero. Es diferente de cero, por lo tanto, no sería un cociente notable. Eso tenerlo en consideración para la solución de ejercicios. Bien, ahora, esta es la fórmula general de un cociente notable, ¿no? Para poder desarrollarlos. Mientras yo voy desarrollando valores, aparecen términos a través de sumas o restas, ¿no? Entonces a este se le denomina el término 1, el segundo término o el término 2, el tercer término o el término 3 y así hasta el término n o el término de la posición final, ¿no? Que sería la posición del exponente. O sea, si fuera A5, sería el término 5, ¿no? Entonces, ¿cómo se expresa? Mira, date cuenta que el primer término, que es x a la n menos 1, se está expresando como x a la n menos 1 por a la 1 menos 1. O sea, a la 0, 1 menos 1 es 0, a la 0 si fuera 1 y no se está colocando acá. Pero se está dando esa forma para que se cree una fórmula. Mira, el segundo término también es x a la n menos a por a la 1. Pero es como si fuera el a la 1, es como si fuera 2 menos 1. Entonces mira cómo se va dando forma que cuando es el primer término, el n primero del x se resta con la posición del término. O sea, si es 1, la posición 1 sería menos 1 y el a 1 menos 1. Si es el segundo término, la posición es 2. El x se va a restar n menos 2 y el a aparece con el exponente de la posición 2 menos 1. Si es el tercer término, nuevamente sería x a la n menos la posición 3 por a elevado al número de posición menos 1. Entonces siempre se va a cumplir, ¿no? Que la posición tiene una coherencia con los exponentes de ambos elementos, ¿no? Que siempre se van a ver reflejados. Entonces, como se tiene acá una correlación, se crea una fórmula para determinar un término en una determinada posición. Esta sería la fórmula, ¿no? El término en una posición que le llamamos el K, en una posición K va a ser igual al primer valor, a la primera base, que sería X,
al número de exponente n menos la posición que yo quiero saber. Multiplica al segundo elemento, que en este caso es a, por la posición menos 1. Entonces eso se cumple, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, la posición del término 3 en este ejemplo, y yo pongo que k vale 3. Si el k vale 3 sería el término 3, sería más o menos dependería de los signos del cociente notable. El primer valor sería x elevado a la n menos 3, porque yo quiero el tercer término, sería n menos 3, como ves acá. Y luego sería multiplicado por el segundo valor, la segunda base, a elevado a la k menos 1, pero k es 3, porque yo quiero hallar el tercer término. Sería 3 menos 1, 2. Entonces sería lo mismo que el tercer término. Entonces esa fórmula se va a utilizar cuando te piden determinar o hallar un determinado término en todo ese cociente notable, sin hallar toda la solución, ¿no? Bien, este es un ejemplo. Por ejemplo, me dan acá x a la 12 menos a la 12 sobre x menos 1. ¿Ya? Ahí ha habido, sí, ahí ha habido un error. No debería ser x menos 1, sino debería ser x menos a. ¿Ya? Ha habido un error acá al momento de expresar este cociente notable. ¿Por qué? Porque recuerda que las bases, la primera base o el primer valor debe ser igual y la segunda base también debe ser igual. Si no, no cumple que sea un cociente notable. El otro requisito es que los exponentes de ambos en el dividendo coincidan, o sea, sean los mismos. Como es 12, yo ya tengo que n vale 12. Listo. Entonces debería ser así el cociente notable del ejemplo que estamos hablando. Ahora, lo que me piden acá en este ejemplo es calcular el séptimo término, o sea, el término 7, o sea, cuando k vale 7. K representa a la posición del término que quieren hallar. Séptimo término de la siguiente cociente. Entonces tenemos acá que n vale 12 y k vale 7. Bien, vamos a aplicar la fórmula. Si es que yo no tuviera la fórmula, yo tendría que desarrollar, ¿no? X a la n menos 1. Como es menos menos, todos van a ser positivos los elementos. Sería x a la n menos 2 por a, más x a la n menos 3 por a al cuadrado. Y así se iría, ¿no? O sea, sería bastante extenso porque recuerda que tendría que haber 12 elementos. Entonces voy a tener que hallar los 12 para poder para poder dar una respuesta. Entonces, como en este caso ya tengo una fórmula para poder determinar las posiciones, yo directamente determino las posiciones. Por ejemplo, mi posición K de este ejercicio es más menos el primer elemento, que en este caso es X, a la n menos K por la segunda base o el segundo elemento que es A por K menos 1. Esa es la fórmula general para hallar los términos. Bien, reemplazo. Yo quiero hallar el término 7, ¿no? El término 7 sería igual. Estos signos van a depender de los signos del cociente. En este caso es menos, es el caso número 1. Cuando es menos menos, todos los términos van a ser positivos, o sea, van a ser más. Lo dejo ahí. Sería x a la n menos k. ¿Pero cuánto vale k? K vale 7. ¿Y cuánto vale n? N vale 12. 12 menos 7. Por a. A la 7 menos 1, ¿no? Porque k vale 7. Listo. Entonces fácilmente yo determino que el término 7 sería igual x a la 5 por a la sexta. Ese sería mi séptimo término. Entonces fue mucho más fácil hallar ese término en esa posición que ponerse a desarrollar toda la fórmula, ¿no? Entonces es mucho más fácil esta fórmula. Bien. Ahora, hay otra fórmula que es parecida. ¿Ya? Lo que pasa es que cuando me piden a mí hallar un determinado término de un cociente notable, yo siempre empiezo de izquierda a derecha, ¿no? Porque así se escribe la solución directa. X a la n menos 1
más x a la n menos 2 y así. O sea, empiezo de izquierda a derecha. Pero va a haber casos en los que me piden, no, yo no quiero que cuente de derecha a izquierda, no quiero que cuente al revés, del final hacia el comienzo. Entonces, a eso se le llama la fórmula general del conteo del extremo final. O sea, del final hacia el comienzo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Como yo tengo normalmente este cociente, ¿ya? Este cociente notable, tengo esta solución directa, ¿no? El primer término de la n-1 más menos, dependiendo del signo del cociente, sería el segundo término x a la n-2 por a la 1, x a la n-3 por al cuadrado, sería el tercero, y así hacer n. Como me piden a mí contar al revés, del final hacia el comienzo, lo que voy a hacer yo es invertir las posiciones. A, que era la segunda posición del cociente notable, lo he cambiado como si fuera la primera. Y el primero, x, que era la primera posición del cociente notable, lo he pasado como si fuera la segunda posición. Y mira, y si tengo esto, ¿cómo sería ya mi ejercicio? Sería la primera posición a la n-1 más menos a al n-2 por x, y así va a seguir hasta x a la n. Y si te das cuenta es al revés, ¿no? A la n-1, que era al final, pasa a ser el comienzo, y luego x a la n-1, que era el primero, va a ser último. Y ahí se contea. Entonces la fórmula, ¿qué es lo que hace? Simplemente cambias las posiciones de las variables. Si antes era el primero x a la n menos k por a elevado a la k menos 1, ahora va a ser al revés. Va a ser x a la n menos k, y el x va a ser el k menos 1, porque se está contando al revés, pero prácticamente es el mismo desarrollo que se realiza. Bien, ahora, como ya sabes determinar o hallar un determinado término de un cociente notable, ahora lo que faltaría es hallar el término central. Recuerda que como hay varios términos, pueden haber 15, 20, 30, 50, va a haber un término central. Entonces, ¿cuándo hay un término central? Un único término, cuando el exponente es impar. Cuando el exponente es impar, va a dar un único término central. ¿Y qué pasa cuando el exponente ya no es impar, sino es par? Entonces habrían dos posiciones centrales o dos términos centrales que se pueden hallar con esta fórmula. El término k o el término central 1 de la posición, el valor k sería n entre 2, y la posición central 2, que se almacena en k, C2, sería n sobre 2 más 1. Entonces, estas dos formas me ayudan a determinar los términos centrales cuando n es par. Y cuando es impar, hay un único término central que se halla como n más 1 entre 2. Bien, por acá hay un ejemplo. ¿Cómo determino este ejemplo? Me dice, hallar el término central de la siguiente división. Recuerda que ya no es necesario utilizar la forma directa de estar desarrollando x a la n-1 más x a la n-2 por y, en este caso, y a la 1 y así. No es necesario porque son 21 elementos. Entonces directo utilizo la fórmula. Primero lo que necesito, a ver, voy a copiar primero el cociente notable, x menos y a la 21 sobre x menos y. Primero veo, ¿es un cociente notable? El primer valor son los mismos. El segundo valor son los mismos. Sus exponentes en los dividendos se igualan y tengo los signos menos y menos. O sea, sí es un cociente notable. Bien, como es un cociente notable, ahora sí continúo. ¿Cuánto vale n? N vale 21, porque es el número de términos que tienen el mismo valor en el dividendo. Ahora lo que me faltaría hallar el valor de k, para yo utilizar la fórmula del término en la posición k, ¿no? Entonces, yo necesito hallar k, pero k en este caso me están pidiendo es el término central. Entonces, el k en la posición central va a ser igual a n más 1 entre 2. O sea, sería igual a 21 más 1 entre 2, que sería igual 22 entre 2, 11. Entonces, ese sería mi valor de k. K valdría 11 para el término central. Ahora, nuevamente utilizo la fórmula.
término central es igual a más menos el primer valor, que es x a la n menos k, y el segundo valor, que en este caso es y, a la k menos 1. Esa sería la fórmula para hallar el término en una determinada posición. Bien, reemplazo. Signo más menos. Como en este caso este cociente notable, ambos son menos, entonces todos los valores me van a dar positivos. Por lo tanto, va a ser positivo. Positivo. Y sería x. Bueno, como es positivo ya no lo coloco, ¿no? Lo dejo ahí. Entonces sería acá x a la n menos k, pero n vale 21. Menos k sería 11. Por y a la 11 menos 1. Entonces, el término de k cuando es central, ¿no? Término central de la posición central sería x a la 21 menos 11 sería 10 a la 10 por y a la 10. Ese sería el término central de de este cociente notable, ¿no? Sin estar desarrollando los demás términos. Bien, ahora esto se cumple porque solamente el exponente es impar. Si el exponente fuera par, habrían dos términos centrales. Bien, ahora en los tres casos donde sí son cocientes notables, se cumple siempre que sus exponentes están en relación. ¿A qué me refiero? Que si yo tengo, por lo general te he mostrado que es esto, ¿no? Sobre x más menos a. Te he mostrado esto, ¿no? Donde las bases son iguales de ambos valores, el primero y el segundo, y que sus exponentes deben ser iguales, ¿no? Deben ser iguales. En este caso te ponía n igual a n, ¿no? Para que se cumpla el cociente notable. Pero va a haber casos en los que los cocientes notables que sí se cumplen no te dan los mismos valores. E incluso te agregan exponentes en el denominador. P y Q. Eso es lo que te hace, te agrega. Pero sí te dicen que es un cociente notable. Entonces, como es un cociente notable y te están dando exponentes diferentes arriba y abajo, yo tengo que darle la forma. Y un requisito que se cumple o una condición necesaria es que los exponentes cumplen con la siguiente relación, que los primeros exponentes de la variable x divididos sería igual a los segundos exponentes del segundo valor divididos. O sea, sería esta relación. M entre P sería igual a N entre Q. Esa condición se cumple cuando te dan ese tipo de casos. Cuando arriba no coinciden los exponentes y abajo te han dado exponentes. ¿De acuerdo? Bien, pero a esto yo le puedo, como están en relación o están en división, son equivalentes, ¿no? Son fracciones equivalentes. Es como decir, por ejemplo, yo tengo 2/4 y yo tengo 1/2. Son equivalentes, a pesar de que están en igualdad, no son las mismas fracciones, pero son equivalentes porque si yo simplifico acá, me va a dar el mismo resultado. Entonces, como son equivalentes, esas expresiones yo puedo igualarlo a un valor z. ¿Para qué me sirve hallar en un determinado valor? Para yo poder desarrollar fácilmente los ejercicios y utilizar esos exponentes para expresarlos. O sea, si es que yo, por ejemplo, igualo esto con esto, m sobre p es igual a z, yo voy a tener que m es igual a p por z. Si yo igualo el segundo con el tercero, sería que n sobre q es igual a z, n valdría q por z. Entonces, ¿cómo yo lo expreso ahora donde un cociente que sí sea conocido? Pues bien, recuerda que tengo acá, voy a escribirlo nuevamente, x a la m. ¿Pero cuánto vale m? M vale p por z. Entonces sería elevado a la p por z, ¿no? Pero si es por z, es como si estuviera a la potencia o no. Es lo mismo, ¿no? Porque
potencia y potencia, los exponentes se multiplican. Más menos. Ahora el segundo valor que es a elevado a la n. ¿Pero cuánto vale n? N vale q menos z. Entonces le voy a poner nuevamente q por z. Entonces sería q por z. Pero sería lo mismo que elevado al cuadrado, elevado al exponente, ¿no? Sería elevado a la z. Entre x a la p más menos a la q. Mira, ahora si te das cuenta, ya tiene la forma, ¿no? Que solíamos ver en cociente notable. La primer valor es el mismo, el segundo valor también es el mismo. ¿Y qué pasó con los exponentes de ambos? Se igualan, ¿no? Como se igualan, ya puedo utilizar la fórmula, ¿no? La fórmula para hallar un determinado término, para poder hallar, no sé, toda la expresión directa. Entonces ya podría desarrollarlo. Para eso es necesario esta relación. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver un ejemplo de cómo desarrollar cuando tienen esta relación. Por ejemplo, este ejercicio. Me piden determinar la suma de exponentes, ¿no? M más N. Y me dan como dato que el término 17 es esta. X a la 115 por Y a la 112. Bien, tengo este cociente notable. X a la M menos Y a la N sobre X a la 5 menos Y a la 5. Mira, si te das cuenta, no coinciden los exponentes. Tampoco coinciden sus bases. ¿No? Uno es X y el otro es X a la quinta. Uno es Y y el otro es Y a la quinta. Como no coinciden, entonces no puedo utilizar la fórmula directa de x a la n menos k por más x a la n k menos x a la n menos 2, o sea, ni tampoco la fórmula del término de una posición. No puedo determinarlas porque no coinciden las bases ni los exponentes. Entonces lo que voy a tener que hacer es darle la forma. Hago la condición necesaria cuando es un cociente notable. El mismo ejercicio me dice, ¿no? Es un cociente notable. Entonces, si es un cociente notable, yo lo voy a poner en relación. M sobre 5 es igual a n, acá es 7, perdón. Y a la 7. Entonces es igual a n sobre 7. Y esto va a ser igual a un valor, el valor z. Entonces yo tengo que m es igual a 5z y n es igual a 7z. Ya tengo esos dos datos. Bien, como tengo esos dos datos, ahora me toca expresarlo como un cociente notable, ¿no? Sería x a la m. ¿Pero cuánto vale m? 5z. Entonces le voy a poner elevado a la 5 y elevado a la z, que sería lo mismo 5 por z, ¿no? Luego, menos y a la n. ¿Pero cuánto vale n? 7k. 7, perdón, z. Acá no es k, es z. Sería 7 y también lo voy a expresar como si fuera el exponente z. Bien. Sobre, ahora sí, los mismos denominadores. X a la 5 menos y a la 7. Ahora sí tengo lo que se cumple en el cociente notable, ¿no? Las bases del primer elemento son las mismas, las segundas también son las mismas y sus exponentes en el dividendo son iguales, ¿no? Entonces ya está. Ya le di la forma de un cociente notable para poder desarrollarlo. Me dicen, de esto, ahora sí comienzo a desarrollar esto. De esto, ¿cuánto vale n? N vale z, ¿no? El número de términos es z. ¿Qué más puedo extraer acá? Ah, ya, me dan como requisito que el término de la posición 17 es x a la 115 por y a la 112.
Pero si me hablan de que yo tengo la posición 15, es porque K debe valer 17, ¿no? Porque me hablan de la posición 17. Entonces yo voy a utilizar mi fórmula, que sería más menos X, que en este caso sería el primer término. Te voy a colocar acá la fórmula para que recuerdes. El término de la posición K sería más menos X a la N menos K por A K menos 1. Esta es la fórmula para hallar la posición de un término, ¿ya? Pero recuerda que X es la primera base, el primer valor, y A es el segundo valor. Entonces, si yo utilizo la fórmula K, sería el término 17 es más menos. Yo sé que es más porque hay dos restas, arriba y abajo. Entonces, cuando son menos y menos en ambos factores, toda la solución de los términos es positivo. Entonces va a ser más. X, pero ¿cuál es mi base? Mi primera base, ¿cuál es? Es X a la 5. Acá cambia, ¿no? Es X a la 5. ¿Que multiplica a quién? A N menos K. N es Z, ¿no? N es Z. Menos K, pero K ¿cuánto vale? 17. Por Y. Ahora el segundo valor, el segunda base. ¿Cuál es mi segunda base en este ejercicio? Es Y a la 7, ¿no? Y a la 7 es mi base. Entonces sería Y a la 7, que está elevado a la ¿quién? A la K menos 1. ¿Pero cuánto vale K? 17. Sería 17 menos 1, 16. Esto es igual a X a la 115 por Y a la 112. Y si yo igualo, a ver, si yo igualo Z, sería 16 por 7, me da 6 por 7, 42, 7, 1, 7, y 4, 11, 112, cumple. Entonces yo también voy a tener que cumplir que los exponentes de X sean los mismos. Si yo tengo igualdad de dos bases iguales, los exponentes también se van a igualar. Voy a borrar esta fórmula porque ya la apliqué. Ahora sí, desarrollo. X a la 5 por Z. Recuerda que este exponente multiplica todo. 5Z menos 17 por 5. 17 por 5 sería 35. Llevo 3, 8, ¿no? Entonces sería 85, 17 por 5. Menos 85. Esto sería igual a X a la 115. Cuando yo igualo dos bases iguales, entonces quiere decir que los exponentes también van a ser iguales. Entonces sería 5Z menos 85 es igual a 115. 5Z pasa menos 85 pasa a sumar. Al 115 sería 200. O sea que Z ¿cuánto vale? 40. Este es el valor de Z. Ya vale 40. Entonces como Z vale 40, lo que voy a hacer es ahora sí hallar M y N, ¿no? Acá. M sería 5 por Z. ¿Pero cuánto vale Z? 40. Entonces, ¿cuánto vale M? 200. N vale 7 por Z. ¿Pero cuánto vale Z? 40. Sería 280. Lo que me pedían hallar era M más N. M vale 200, N vale 280, o sea que el resultado me daría 480. Entonces, como te das cuenta, cuando son cocientes notables, siempre tienen que tener la forma de que las bases sean iguales en ambos valores, el primer valor, el segundo valor, y luego que los exponentes coincidan para yo poder utilizar la fórmula. Si no coinciden y me dan la primera forma, yo no puedo utilizar la fórmula. ¿Por qué? Porque no sé cuántos términos tiene. ¿De acuerdo? Entonces es necesario, cuando me dan este tipo de casos, hacer mi relación, mi condición necesaria, lo que se cumple, poner el valor de z y luego expresarlo a la forma correcta que debe tener este cociente notable. Y ahí recién ya desarrollar, ¿no? Bien, muchas gracias.